Ahora vamos a ver las propiedades que cumple la multiplicación de los números racionales. Observen, van a ser exactamente las mismas que vamos a tener para los números enteros. Y son las siguientes. Tenemos la conmutatividad, que nos va a decir lo que siempre nos dice la conmutatividad, que nosotros podemos cambiar de posición lo que vayamos a multiplicar. Es decir, es lo mismo A sobre B por C sobre D que C sobre D por A sobre B. Podemos hacer aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, 2 tercios por 4 quintos. ¿Esto qué es? 2 por 4, que es 8, y 3 por 5, que es 15. Ahora, si nosotros hacemos 4 quintos por 2 tercios, que es 4 por 2, que es 8, sobre 5 por 3, que es 15. Observen que nos dio lo mismo. Ahora, también tenemos la propiedad asociativa, que lo que nos permite es agrupar de la manera en que nosotros queramos el producto de varios números racionales. Por decir, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un medio por 3 cuartos por 2 séptimos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este por este, que nos da 3, sobre 2 por 4, que es 8. Esto por 2 séptimos. Ahora 3 por 2 nos da 6, sobre 8 por 7, que nos da 56. Entonces observen, esto lo podemos simplificar, podemos sacar mitad, porque esos números son pares. Entonces nos va a quedar mitad de 6, que es 3, sobre mitad de 56, que es 28. Ahora vamos a hacerlo de la otra manera, es decir, un medio por 3 cuartos por 2 séptimos. ¿Esto a qué se iguala? Un medio por 3 por 2, que es 6, sobre 7 por 4, que es 28. Y esto es igual a ¿qué? A 1 por 6, que es 6, sobre 2 por 28, que es 56. Nuevamente simplificamos y nos da 3 sobre 28, que es justo lo que nos dio aquí. Ahora, también va a existir un elemento neutro, que nuevamente va a ser el 1. Ese mismo 1 de los números enteros, que va a cumplir que cualquier racional por 1 nos va a dar el mismo. Y no importa si multiplicamos por el 1 a derecha o a izquierda. Entonces simplemente lo siguiente, si tomamos por ejemplo 3 medios por 1, recuerden que esto es simplemente ponerle un 1 abajo y multiplicar derecho. Es decir, 3 por 1, que es 3, sobre 2 por 1, que es 2. Y lo mismo va a pasar si tenemos 1 por 3 medios. Simplemente colocamos 1 aquí y nos queda 1 por 3, que es 3, sobre 1 por 2, que es 2. Y aquí tenemos el elemento neutro. Ahora, recuerden que nosotros para la resta tenemos un elemento que es el inverso, que nos va a permitir, teniendo un número racional, encontrar otro tal que la suma nos dé 0, que es el elemento neutro de la suma. Ahora, siempre hay un valor para el cual, teniendo un número racional, lo multiplicaremos por otro de tal manera que nos dé el número neutro de la multiplicación, que es el 1. Entonces esa es otra propiedad que va a cumplir los números racionales, que es la existencia del opuesto o inverso para la multiplicación. ¿Y qué tenemos? Simplemente que A sobre B por B sobre A es igual a 1. Observen, ¿eso cómo se hace? Pues tenemos 2 tercios. ¿Cuál sería el inverso? 3 medios. Multipliquemos, ¿qué nos queda? 2 por 3, que es 6, sobre 3 por 2, que es 6. Y nosotros sabemos que cualquier número sobre lo mismo nos va a dar 1. Y así de esa manera tenemos siempre un opuesto multiplicativo, que simplemente es cambiar. Recuerden, eso se puede hacer mientras que estos dos elementos sean diferentes de 0. Porque recuerden, no podemos usar la división por 0. Ahora, la última propiedad importante de los números racionales, que combina la multiplicación y la suma, es la siguiente, la propiedad distributiva. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Que si tenemos un racional por la suma de dos racionales, simplemente se va a distribuir. Va a ser este por este más este por este, que es lo que tenemos aquí. Lo mismo va a pasar si está a la izquierda. Si tenemos una suma de racionales por otro racional, simplemente se va a distribuir. Es decir, va a quedar este por este más este por este, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Y solo vamos a mostrar uno
porque el procedimiento se nos va a hacer muy largo, pero es similar lo que va a ocurrir. Lo importante es que sepamos que esto siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos? Que 1/2 más 3/4 por 2/3, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a lo siguiente. Sumamos esto, que es 2 por 4, que es 8, 4 por 1, 4, más 3 por 2, 6. Y esto por 2/3. Ahora, ¿qué es esto? 4 más 2, que es 10, sobre 8. Y esto por 2/3. Ahora, aquí podemos simplificar. Antes de multiplicar esto, para que no multipliquemos números tan grandes. Esto le podemos sacar mitad y mitad. Y nos va a quedar 5 sobre 4. Por 2/3. Ahora observen, esto nos queda 5 por 2, 10. Sobre 4 por 3, 12. Y de nuevo podemos simplificar. Mitad 5 y mitad 6. Ahora hagamos la otra, que es 1/2 por 2/3 más 3/4 por 2/3. Esto va a ser igual a 1 por 2, que es 2, sobre 2 por 3, que es 6. Ahora, más 3 por 2, que es 6, sobre 4 por 3, que es 12. Ahora, observen, podemos simplificar. Esto es mitad y mitad, y nos va a quedar 1/3. Más, aquí de nuevo podemos sacar mitad y mitad, y nos va a quedar 3/6. Ahora, este nuevamente le podemos sacar, pero esta es tercera, ya que este lo podemos dividir por 3 y este también. Y nos va a quedar 1/3 más 1/2 si dividimos por 3. Ahora, esta suma, ¿qué es? Este por este, que es 6, sobre este por este, que es 2, más 3 por 1, que nos da 3. Es decir, nos va a dar 5/6, que es lo mismo. Para la otra distributividad simplemente se hace lo mismo, pero ustedes pueden hacer un ejemplo. En todo caso, aquí quedaron todas las propiedades de la multiplicación para números racionales.